¿Todo bien? Buen día. Ah, 3 por 5. 3 por 5. Bien, ok. Bien. Mi nombre es Javi, vecino Cintrón. Soy nacido y criado y residente de esta casita de 90 años. Conozco a Saúl desde que soy adolescente con sus aromas de azucena caminando por mi barrio. Y este hombre es un ícono de lo que es Santurce por su trabajo tan continuo. Diablo, ¿por cuánto tiempo, Saúl? Diablo, nos estamos poniendo viejos, papi. Yo soy Angie, estoy aquí en Electric Cleaner, este es un laundry que lleva más de 50 años. Saúl es mi hombre que me trae las azucenas todas las semanas por más de 30 años. Sin Saúl, aquí no llegan las cosas buenas, porque esto es para que lo malo se quede allá y todo lo bueno se quede aquí. Mi nombre es Carmen Rodríguez, dirijo el colegio St. Monica Bilingual School. Para nosotros Saúl es algo especial, es una persona que es tradición, es una persona que es hasta cultura para nuestro pueblo. Y él sabe que semanalmente lo recibimos con mucho cariño porque él se lo ha ganado. Con ese trabajo que él hace semanalmente para toda nuestra comunidad es un trabajo extraordinario y eso hay que valorarlo y hay que darle sus méritos. Azucena. Azucena. Buenas. ¿Buenas tardes? Ahí. Ahora esta semana pues, filmamos esta película. Después vamos para Hollywood. ¿Te acuerdas cuando venías por ahí, cuando seas famoso? Sí. Cuando nos vayamos con Bad Bunny y aquel otro. Para que me compres pollo de charneco. Está bien. Me llamo Saúl Dávila y llevo más de 50 años vendiendo azucenas. Santurce para mí representa una historia de parte de mi vida y de mantener una familia y verla echado para adelante. Las personas conmigo aquí en Santurce son todos, comparten y se siente uno orgulloso de esas personas porque son amables y bien chéveres con uno. Bueno, yo empecé con el padre mío a trabajar la agricultura. Él sembraba azucena y sembraba plátanos y guineos y muchas cosas más, pero yo me dediqué más a la azucena y él iba a la Plaza Río Piedra cuando vendía azucena y la vendía por mayor y de ahí es que yo me decidí a vender azucena en la calle y eso. Yo empecé trabajando en fábrica, trabajé en la agricultura y construcción, pero después me dediqué a vender azucena porque era lo más que me gustaba. Una de mis historias favoritas fue cuando me hicieron el cabezudo de la fiesta San Sebastián. Y cuando salí en New York Times, hasta en Rusia hay revistas y todo, que me han hecho por allá. Y en Alemania vino un señor que tenía un restaurante, estaba en la placita y me hizo una entrevista y cada vez que le hace una reunión con los empleados y le pone el retrato mío como un ejemplo para la sociedad, que el trabajar es honra y se puede hacer todo lo que tú quieras hacer después que tú trabajes. Muchas gracias. La mano para que sepa que nos queremos. Bien, gracias, bien. 5. Vamos a ponerle 8. Sí, 10 pesos, 10 pesos. Sí. ¿Cómo has estado? Todo bien. ¿Y la familia bien? Bien. Mi nombre es Pedro Adorno, soy el director de Agua Sol y Sereno junto a Katy Vigo y fundadores del grupo. El colectivo de Agua Sol y Sereno cumple este año 30 años de haberse fundado. La decisión de escoger un cabezudo se hace en Agua Sol y Sereno por el mérito, la aportación que hayan hecho a nuestro país, ¿verdad? Porque en realidad
si esa puertorriqueña o ese puertorriqueño no ha apostado el 100% a la calidad de vida, al orgullo de ser boricua, no está considerado como un cabezudo nuestro. Esto es algo importante, ¿verdad? Porque esa visión caribeña de que escoger un cabezudo es alguien que nos va a acompañar por muchos años en las fiestas de la calle San Sebastián, y eso se hace como un honor y una honra a lo que somos como puertorriqueñas y puertorriqueños. En el caso específico de hacerle un homenaje a don Saúl Dávila, que a la vez de venderte la azucena viene de una tradición de familia donde ellos mismos también sembraban esas azucenas en su comunidad. Alguien que nosotros admirábamos, lo conocíamos, le comprábamos azucenas, lo encontrábamos en Viejo San Juan o en Santurce, pero es un grupo de amigos con que trabajamos varios años en las fiestas de la calle San Sebastián, Julio y Silma, que crean un grupo de apoyo de vecinos y vecinas de Viejo San Juan y amistades para hacer unas comparsas. Y ese grupo de Julio y Silma nos proponen que le hiciéramos un homenaje a don Saúl. Saúl va al taller, ahí le tomamos fotos, conversamos, le hicimos una entrevista larga y de ahí empezamos a hacer la escultura de él, con el rostro de él, con las visitas de él, mirándolo. Para mí hay una parte importante de don Saúl que es lo que no es evidente, que es la parte más poética de habitar una ciudad, ¿verdad? El cántico de él de azucenas nos acuerda que estamos en contacto con esa belleza de montar nuestro altar. Es una relación directa con nuestra calidad de vida, con que cada día tiene que ser hermoso. Cuando tú compras azucenas, tú sientes que estás haciendo el día y estás tomando tiempo para dedicarle el tiempo a esa belleza diaria, cotidiana, que a veces con el corre y la prisa se nos va. Quisiéramos empezar a pensar que esos vendedores de flores, esos vendedores ambulantes, esas personas que tienen sus propios talleres en nuestros barrios de poder crear, ¿verdad?, con sus manos, sigan existiendo. Pero para eso el diálogo tiene que ser generoso y de justicia social, sacando a la gente del medio para gentrificar un espacio y solamente poner restaurantes boutique y lugares que solamente la pueden pagar, gente que vive en otros lugares con buenos carros y buena ropa. Creo que no le hace justicia al barrio. Nosotros somos bien celosos de cómo utilizamos los cabezudos a quienes le hemos hecho homenajes, porque esas personas que están vivas o algunos de ellos que son patriotas, escritoras como Julia de Burgos, nosotros no lo utilizamos en comparsas que se le venden a bodas o a hoteles. Queremos ser cuidadosos de que nosotros no hacemos ni ganancia con la figura o con la imagen de ellos. Y el de don Saúl está en ese grupo de los cabezudos que más cuidamos y respetamos cuando lo usamos. En comparsas artísticas, en comparsas culturales, en comparsas que celebran lo que somos como pueblo, ahí sacamos a todos, desde Betance hasta don Saúl, el de las azucenas. Le quiero dar gracias a todos mis clientes porque son parte de la familia y me han ayudado a echar la familia hacia adelante. Y los quiero mucho. Eso me encantó, mano. Y porque Santurce es ley. Manicero llegó. Si te quieres por el pico divertir, cómete tu cucú.